Bueno, se va a realizar en este ejemplo, se tiene a una muestra de 15 estudiantes, los cuales fueron elegidos al azar, y se dividió en tres grupos de 5 cada uno de los grupos. Bueno, en este problema se trata de ver la atención que pueden presentar los estudiantes en diferentes momentos. En este caso, se midió los niveles de corticosterona en alumnos para medir el nivel de tensión que podían presentar. Para eso se dividió el primer grupo, que era un grupo de tensión baja, fue medido de regreso de vacaciones. El segundo grupo, que fue tensión moderada, bueno, fue durante sus clases, una semana. Y por último, el de tensión alta ya en el tiempo o en el periodo de exámenes finales. Bueno, para ello se tiene esta tabla. Cabe señalar que los números originales que se pueden tener son estos, del grupo 1, 2, 3, 7, 2 y 6. Estos son los valores elevado al cuadrado de cada uno de ellos. Entonces, igual para el grupo 2, nada más tendremos x2, grupo 3, x3. Bueno, una vez pasado estos datos al SPSS, se tendrían de esta forma. Tenemos el grupo 1, el grupo 2 y el grupo 3. Para ello es necesario realizar inicialmente la normalidad de los datos. Para esto tendríamos lo que sería la tensión en lista de dependientes y en lista de factores serían grupos. En opción, en estadísticos tendríamos el 95% a trabajar. Vamos a dejar así. Gráficos, vamos a dejar nada más la gráfico de normalidad con prueba. Y le damos a aceptar. Bueno, el resultado que nos arroja el SPSS sería esto. El nivel de significancia sería el que nos determina si los datos provienen de una distribución normal o no. En este caso, como los valores o el p-valor de cada uno de los grupos es mayor al alfa, que es 0.05, por lo tanto se acepta la hipótesis de que sí existe una normalidad en los datos, al ser mayor el p-valor que el alfa. Bueno, una vez que se determina que sí provienen de una distribución normal, el siguiente paso es determinar qué tipo de prueba estadística vamos a realizar. Para ello, bueno, se cumple la normalidad, sí, es una prueba paramétrica, por lo tanto, bueno, el tipo de estudio va a ser un estudio transversal. A pesar de que fue una medición en tres tiempos diferentes, que fue regresando de vacaciones, en clases ya una semana o 2 semanas después de que ya estaban en clases y en exámenes finales, fueron las mediciones una sola vez para cada uno de los grupos, no se repitió esa medición. Por lo tanto, es un estudio transversal. Si hubiera sido la medición en los sujetos en los tres momentos, entonces sería un estudio longitudinal. Bueno, para este caso, estamos hablando de un estudio transversal. Tenemos tres grupos que fue dividido, por lo tanto n es igual a 3. Sería una prueba ANOVA con un factor, sería esta. Y ahora sí, en el SPSS lo podemos trabajar. Bueno, nos iríamos a analizar, comparar medias, ANOVA de un factor. En estos, pondríamos la lista de dependientes, tensión, y el factor de agrupación sería la variable grupo que se tiene. En opciones tendríamos nada más la prueba de homogeneidad de varianzas y voy a pedir los estadísticos descriptivos. Y le damos en continuar. Bueno, le daríamos aceptar. Una vez nos arroja esto, la prueba ANOVA, que serían aquí los datos descriptivos y la homogeneidad de varianzas. En este caso, por el estadístico de Levin, la homogeneidad de varianzas nos estaríamos enfocando en los que se basan en la media. Para esto, el valor de la significancia es de 0.522, por lo tanto es mayor al alfa, que es de 0.05. Por lo tanto, estaríamos hablando de que sí existe una homogeneidad de varianzas. Bueno, si queremos la decisión hasta este momento, podríamos decir de que debido a este valor de significancia en la ANOVA,
que es menor, no es cero, es un valor muy pequeño. Si damos doble clic sobre este, podremos observar que es un valor muy pequeño, ¿sí? Bueno, este valor es más pequeño que el alfa de 0.05, por lo tanto rechazamos la hipótesis nula, o sea que no existe una diferencia significativa entre los tres grupos. Esa sería la hipótesis nula. La hipótesis alternativa dice que sí existe diferencia al menos entre dos grupos de ellos, cualesquiera, entonces sí existe una diferencia. Por lo tanto, aquí estamos aceptando esa hipótesis, la hipótesis alternativa, que sí existe una diferencia. Ahora bien, no sabemos cuál es la diferencia que existen entre ellos, en cuáles sí existe una diferencia, en cuáles no. Para ello se realiza una prueba llamado post hoc. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, aquí nos iríamos igual a analizar, comparar medias, ANOVA de un factor. Igual ya tenemos la lista de dependientes y el factor. El post hoc aquí estaría. En este caso nosotros asumimos que eran varianzas iguales, por lo tanto, en esta la prueba de Tukey. Esta prueba lo que se utiliza cuando el tamaño de las muestras o de los grupos en este caso son de igual número, por lo tanto utilizaríamos esto. Bueno, con un nivel de significancia o significación de 0.05, continuar y le damos a aceptar. Me arrojará los mismos resultados que hace un momento, pero aquí ya tenemos la prueba post hoc, que sería esto. Bueno, para ver dónde existe un nivel de significancia, no sería tanto enfocarnos en el nivel de significancia, simplemente los que tienen un asterisco, ya que me dice que la diferencia de medias es significativa en el nivel de 0.05, por lo tanto nos podemos ir en este. Ok, entonces sí existe una diferencia significativa entre vacaciones y las clases y vacaciones y examen final, así como clases y examen final. Bueno, ya no menciono clases con vacaciones ya que estaba esta, ¿sí? Entonces sí existe una diferencia. En este caso, o para este caso en particular, existe una diferencia significativa, o sea que los niveles que se pueden tener entre cada uno de ellos sí afectan primordialmente y algunos son mayores que otros. Todos en este rango podríamos decir que los de examen final, de acuerdo a la media que se tiene, serían los que presentan un mayor número de tensión con respecto a los otros dos. ¿Sí? Ok, bueno, este sería para la prueba ANOVA de un factor.